¿cómo te llegas a asimilar como pastor en Pare de Sufrir? Claro, primero como miembro, empecé en la iglesia. ¿En qué año, más o menos? ¿Recuerdas? Estamos hablando en el año, aproximadamente, año 2000 más o menos. Año 2000. Yo Ya. tenía 20 años en aquel momento y pues allá en Brasil, ¿no? De alguna manera ellos me ayudaron, las personas, y no tenía dónde ir, me dieron un cuarto también donde vivir y empecé a participar de la iglesia. Un detalle, pastor, ¿no? ¿Por qué yo me aferro a la iglesia? ¿Por qué me aferro tanto a ellos? ¿No? Porque a Pare de Sufrir, más que iglesia, hablamos de Pare de Sufrir. En la secta Pare de Sufrir nos decían que, como usted decía, que nos iban a cambiar la vida, que por medio de las campañas y el dar dinero, Dios nos iba a enriquecer, nos iba a dar dinero. Además, nos prohibían tener comunión con cualquier otra iglesia. Es más, para los de Pare de Sufrir, como para los de muchas otras sectas, las demás iglesias eran para mí una secta. Entonces yo no tenía cómo escuchar otro mensaje, solamente el único mensaje que podíamos escuchar era el mensaje del obispo Macedo de la iglesia y de los otros pastores de ahí. Entonces de esa manera empecé yo a trabajar ahí, a compartir con lo que se hacía ahí. ¿Qué es lo que hacías ahí en el mismo lugar, en el mismo templo? ¿Qué es lo que empezabas a hacer? Bueno, primero como miembro... ¿Qué es un miembro? ¿Tú puedes explicar en qué manera un miembro se desenvuelve dentro de un templo? Porque hay muchas personas que no son evangélicos, que pueden ser católicos, adventistas o testigos de Jehová, o de repente de ninguna de estas clases que he mencionado, y ellos desearían saber qué es un miembro. Bueno, en el caso de Pare de Sufrir, claro. Uno se hace miembro de Pare de Sufrir al ser bautizado, nos bautizan ahí en piscina, y tener una membresía de más o menos un año, estar participando en las reuniones, siempre participar de lo que ellos le llaman las campañas, los votos. Entonces ahí te haces un miembro. Algo que la iglesia tiene como medir el miembro es cuanto más da. Ellos le dan un cuidado especial a la gente que más da. O sea, cuanto más da la persona, más lo valoran en la iglesia, lo sientan en los primeros lugares, le visitan en la casa constantemente. Esa es la realidad. Yo ¿Estuviste como miembro? ¿Un año o 2 años? Sí, aproximadamente, no, poco tiempo, 6 meses. 6 meses. Luego pasas a ser obrero. Obrero. Que es lo que sería un ujier, ¿no? Más o menos. Que en sí, el trabajo del obrero es trabajar en las reuniones, hacer los sobres para las campañas o votos que se hacen en la iglesia. Es un año ahí. ¿Luego qué sigue? Luego sigue ya pastor. Pastor auxiliar. Pastor auxiliar. Que es segundo pastor, ¿no? Que es el segundo pastor. Y luego el tercer pastor. Y luego ya pastor titular. En otras palabras, ¿podrías tú en este momento decirnos cuáles son los requisitos para llegar a ser un pastor en Pare de Sufrir? Bueno, los requisitos es demostrar que tienes cualidades para cumplir las metas que la iglesia nos establecía. O sea, ¿qué cualidades? O sea, ser empeñoso, participar de todas las reuniones. No eran cualidades espirituales en sí, sino cualidades de trabajo. Si por ejemplo me daban una reunión, si me desenvolvía bien, ¿no? Esas eran las cualidades que ellos medían. Si me daban un culto, porque hay algo, en Pare de Sufrir, pastor, todo se mueve en base a metas. Yo como pastor tenía mis metas mensualmente, que tenía una cantidad de... Quiere decir que para ser un pastor en Pare de Sufrir hay que estar 6 meses para bautizarse, 6 meses más para ser un obrero, que un obrero es aquel que pega los sobres, ayuda en la iglesia, y luego de un año puede ser un auxiliar del pastor. Y luego con eso se cumple 2 años. Y luego de 2 años puede ser pastor de Pare de Sufrir. Claro, hasta por menos tiempo. Sí. Hasta por menos tiempo. Permíteme preguntarte, ¿no les dan una preparación teológica? No. En Brasil hay una escuela que le llamamos el IBUR, que significa Instituto Bíblico Universal del Reino de Dios. El IBUR, yo pensaba, porque
el obispo hace un llamado, ¿quién quiere servir a Dios? Ya. Y nos acercamos una cantidad grande de jóvenes allá en Manaus, Brasil, y ahora van ustedes a participar del instituto, dicen, ¿no? Ya. Pero ¿en qué consiste ese instituto? No hay un solo curso, pastor, que lleváramos enseñanzas teológicas, no hay. Nada. En sí, el instituto bíblico somos esos jóvenes, nos reclutan en un cuarto y nos dedicamos las 24 horas al día a trabajar en los cultos y en todo lo que se hace en la iglesia. Y no hay una preparación teológica. No hay ningún tipo Porque, de ¿y preparación. qué es lo que salen a hablar? Porque yo Amén. he tenido que estudiar 5 años teología. Y aparte sigo estudiando ahora. No, Claro. no es que he dejado, y no solamente teología, también estudio cosas seculares. Amén. Y entonces uno sigue en esa formación. ¿Y qué hablan entonces cuando salen al frente? Repetíamos lo que nuestros líderes nos enseñaban. Así de simple. El líder decía, es más, el obispo Macedo, él hasta nos mandaba en papel, que después lo vamos a mostrar, Ya. lo que nosotros Ah, tú- teníamos que predicar inclusive. Ah, tú has traído un folleto que... He traído que varias cosas para, lo que decía el obispo para que lo que ustedes tenían que hacer. claro, que cada mes nosotros cada uno nos llegaba nuestra hojita y al pie de la letra lo teníamos que seguir. O sea, el pastor no se podía llevar por el Espíritu Santo a dar un mensaje, digamos, de salvación. No, sino él tenía que seguir esa hojita. Es decir, ustedes eran como una marioneta, que les daban un papel y ustedes hagan esto. Así es. ¿Tú has pastoreado acá en el Perú? Porque hay muchos televidentes que pueden estar mirándonos y de repente dirán, ¿este será verdaderamente un ex pastor de Pare de Sufrir? ¿Tú podrías en este momento decirnos en qué templos has trabajado acá en el Perú? Ya, llegué de Brasil y, bueno, primero estuve en la sede central, en la avenida 28 de Julio. En Lima. Mi pastor general se llamaba Silva. Su apellido. Su apellido. Apellido Silva. Él es de Río de Janeiro, de San Pablo. Sao y, Paulo. y Ya. de Lima fui enviado acá a Trujillo, fui pastor acá en la avenida España. ¿Tú has sido pastor acá en la Avenida España? Sí, Actualmente sigue ese local que está entre Sí. Avenida Larco y y la avenida España. Y claro, entre Avenida 129. Larco y Marcelo Corne, en Así toda la es. Avenida España. Yo Frente fui- a la farmacia Casi Betele, por ahí. Amén, amén. ¿Ahí has trabajado como pastor de Pare de Sufrir? Ahí fui segundo pastor. Ah, no eh, fuiste el primer pastor. Claro, sobre mí estaba un pastor de Brasil Ya, y yo era su segundo de él. ya. Sí, ahí estuve aproximadamente 1 año y medio. 1 año y medio trabajando ahí como pastor. como pastor. ¿Y qué era en qué consistía tu trabajo? Bueno, él prácticamente lo mismo del primer pastor. Los dos teníamos que cumplir con las metas mensuales de la iglesia. Como dije al inicio, el pastor en Pare de Sufrir tiene una meta. Teníamos dos campañas, que ellos le llaman campaña al cuando hacen que la gente dé una cantidad de dinero por el sueño que ellos tienen. Entonces teníamos 2 campañas fuertes que teníamos que alcanzar metas. Acá en Trujillo llegaba a veces a 80.000, 150.000 soles. Jorge, ¿fue el único lugar donde trabajaste como pastor acá? Sí, porque ¿O también en otra ciudad del Perú? no, solamente acá en Trujillo. Acá en Trujillo. Sí, acá en Trujillo. Y de aquí ya... ¿Y qué fue lo que te llevó a salir de Pare de Sufrir? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, yo no quiero seguir en este lugar? Yo quiero renunciar acá al pastorado, renunciar a esta doctrina. ¿Qué fue lo que te llevó? 2 cosas, la verdad, la palabra de Dios y ver el sufrimiento de la gente, ¿no? En su mayoría. La verdad de Dios, La palabra de Dios. la palabra de Dios Porque- y ver sufrir a las personas. Claro, porque yo comparaba lo que dice la Biblia con lo que hacía yo como pastor y veía un abismo de diferencia. En la Biblia dice que Jesucristo nunca cobró Ya, por sanar a los enfermos, por predicar la palabra, y nosotros sí cobramos. En la Biblia dice que Jesucristo no se valió de amuletos ya. como lo hace un brujo para administrar los milagros que hacía. Sin embargo, nosotros sí lo hacíamos.
en la Biblia decía que realmente nosotros decíamos, pare de sufrir, pero nunca parábamos ni siquiera nosotros mismos de sufrir. Ya. Delante de Dios, yo le digo a los que me están escuchando, yo tenía en mi vida hasta una influencia de demonios. Ya. Nosotros los viernes teníamos un culto que le llamamos el culto de liberación, Ya. y cada vez que teníamos el culto de liberación, el que terminaba peor era yo. O sea, nosotros supuestamente ministrábamos sanidad a los enfermos y estábamos nosotros peor que los mismos enfermos. Peor que los enfermos. Sí. Jorge, tú acabas de decir que fue la palabra de Dios la que te llevó a decir no quiero seguir con esto. ¿Tienes algún texto que te habló personalmente, que te dijo, oye Jorge, lo que tú estás haciendo no está bien? Claro. ¿Recuerdas que fue un texto o fue algo Un género? libro, en sí, un libro de la Biblia, que siempre lo digo a los hermanos, un libro que cambió mi vida. ¿Cuál es fue el ese libro de libro? Apocalipsis. Apocalipsis. Claro, porque en Apocalipsis yo veía, por ejemplo, las cartas a las iglesias, Ya. y veo la iglesia de la Odisea, donde el Señor le dice, tú dices soy rica Ya. y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero tú no sabes que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Pero ¿en qué Entonces ¿en qué se encarnaba con tu iglesia? Porque el sueño de nosotros, o el sueño de los miembros y pastores de la iglesia, es la prosperidad. La famosa prosperidad que hoy día se predica en muchas iglesias, ¿no? Ya. A los cuatro vientos. Claro, yo creo que Dios bendice a su pueblo, que Dios puede prosperar a sus hijos. Pero dice la Biblia, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros corríamos atrás de las añadiduras, corríamos atrás de las riquezas. O sea, si una persona en pare de sufrir no tenía dinero, no era próspero, tenía un demonio. Nosotros asumíamos eso, O sea, ustedes lo culpaban que esa persona era pobre por tener un demonio. que estaba endemoniado. Y era el demonio el que no lo dejaba El que no avanzar dejaba o prosperar. progresar. Así es. Fue el libro de Apocalipsis que te confronta y te hace ver de que estabas en el error. Así es, porque a veces teníamos cultos, pastor, que yo quería predicar acerca de la salvación, arrebatamiento de Ya. la iglesia, esas cosas. Y teníamos las famosas campañas, o teníamos que entregar Ya. la rosita como esta. Cuando y- tú dices, Jorge, disculpa que me Sí. interrumpa, cuando tú dices, dos cosas me llevaron a mí a decir no sigo más con pare de sufrir, dices tú. Amén. La primera dice que fue la palabra de Dios, que fue Apocalipsis la que te confrontó y te hizo decir hasta acá nomás. Y la segunda causa que te llevó a decir ya no, dices que fue ver sufrir, Ver el sufrimiento de las personas. ver el sufrimiento de las Estaban personas. ahí. ¿Tú pensabas que esas personas sufrían al estar ahí? Claro, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que estaban sufriendo ahí? Porque, ¿Recuerdas algo que te llevó a sentirte mal, quizá, o no? claro, por ejemplo, una experiencia acá mismo en Trujillo, el pastor que estaba por encima de mí, el brasileño, teníamos el tiempo de campaña y había una meta que cada persona tenía que dar 300 soles como mínimo por la campaña. Y se acerca una mujer anciana diciéndole al pastor, pobre, ¿no? Y le dice al pastor, pastor, mire, yo no tengo esa cantidad, pero puedo vender mis animalitos, mis gallinas, dijo, porque soy pobre. Y el pastor le dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí usted trae esa cantidad o nada, usted se va con su dinero. No queremos eso, queremos 300 y 300. Entonces la mujer, después de esas palabras del pastor, se salió de la iglesia, nunca más la vi. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cuántas almas como esas se van al infierno por gente que no tiene amor, por gente que su Dios es su vientre, es su deseo desenfrenado de prosperidad y de riquezas? Entonces, esas cosas, pastor, entre otras, ¿no? Yo mismo, pastor, como ministro, ellos, a pesar de que nosotros juntábamos unas cantidades grandes para la iglesia, nosotros mismos no teníamos nada. O sea, si un pastor sale de pare de sufrir, no tiene nada. Entonces, todas estas cosas me llevaron a tomar esa decisión. Pero tú también exigías en ese tiempo Sí. dinero. Claro. ¿Y qué hacías con una persona que no tenía? Tenía que cumplir la meta. Como le digo, ¿Te no, comportabas como el mismo pastor que has mencionado, que Sí. le dijo, usted me trae esta cantidad, si no nada? ¿De esa manera también te comportabas? en algún momento sí. En algún momento. Sí, porque llega Ve. un punto, pastor, donde pierdes el amor también. Es más, ¿qué amor? Perdiste el amor. ¿Qué- Pero no te sentías mal, porque tú eras cómplice. Sí, Eras cómplice con el pastor. Nunca le dijiste, pastor, esto está mal.
Estoy leyendo la Biblia no dice que debemos de explotar, sacarle dinero a las personas. Y esa era la, ¿Le dijiste alguna vez al pastor? y esa era la ¿O nunca lo dijiste? No, sí, esa era la conversación que constantemente nosotros mismos teníamos. Y las discusiones que como pastores teníamos, porque una cosa es el pastor cuando se presentaba delante del pueblo y otra cosa es el pastor cuando después terminaba la reunión. Y después de la reunión eran reclamos, era peleas entre nosotros. ¿Y por qué se peleaban entre ustedes? Por Cuando eso- debería de haber amor. Por esa situación. ¿Por el dinero que entraba? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Más se lo cogía el cabeza, el principal? Claro, porque el cabeza me exigía a mí y yo reclamaba de lo que él hacía. Entonces, tenías que llegar a la meta y si no llegabas, te humillaban, ¿no? Eso era mucho lo que se aplica ahí. Entonces, como le digo, pastor, infelices. Si en este momento alguien te llamara y te diría, Jorge, usted me exigió tanto dar cuando yo iba a la Avenida España, ¿tú estarías dispuesto a pedirle perdón a esa persona? Por supuesto, y públicamente lo hago. ¿Cuánta gente? Multitudes de personas engañé, o sea, lo engañé en mi ignorancia, pero al final de cuentas lo engañé. ¿Estaría dispuesto a pedirle disculpas? Claro que sí. ¿Disculpas o perdón? Perdón, Perdón. claro, porque lo que nosotros hicimos a las personas, ahora que ya conozco a Dios, fue una maldad tremenda. No solamente robarles el dinero, sino el privarles de la salvación, que es lo más importante. Porque, como bien dice la palabra en segunda de Pedro, ¿no?, que cuando los falsos maestros se levantan y engañan, la gente sale blasfemando de Dios. O sea, la gente no culpa al pastor, la gente dice, Dios, ellos me dijeron que Dios me iba a dar y Dios nunca me dio. ¿Qué le dirías en este momento a las personas que nos están mirando? Que están metidos ahorita en Pare de Sufrir, acá en Trujillo y en otras ciudades. ¿Qué le dirías a esas personas que nos están mirando? Porque alguien podría decir de repente, lo votaron a él y porque lo votaron está hablando de esta manera. ¿Qué le dirías a ellos? Yo le daría un texto que lean, segunda de Pedro capítulo 2, lo lean completo porque ahí habla de lo que nunca ellos predicaron en la iglesia, que son los falsos maestros, que los hay. Le diría que lean primera de Timoteo capítulo 6, que habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y les diría que salgan de ahí. No porque yo tenga algo contra personas específicas, sino la doctrina. Que el camino para nosotros alcanzar las cosas no es por medio de dinero, sino más bien tener una vida entregada, una consagración. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que le diría a las personas. ¿Qué le dirías al pastor de Pare de Sufrir si te encontraras tú en la calle con él? Como me he encontrado con varios, le diría que paren de robar. Que paren de robar. ¿Sí? Le diría que paren de engañar a la gente porque ahora sí son conscientes. ¿Son conscientes, Sí, tú crees, ellos sí. de que están haciendo Claro. Claro. algo que no Es va, más. que no es correcto con la palabra de Dios? Es más, hay pastores de Pare de Sufrir, como el que fue mi Vamos a tener una llamada. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Marco, ¿cuál es tu pregunta al ex pastor Jorge Aguilar? Y lo que hace Marcelino Salazar. Muy buena pregunta, gracias. Bueno, no solamente Marcelino Salazar, podría mencionar a muchísimos otros, con las disculpas del canal, Enlace y en su mayoría Cash Luna, Benijín. Pero la Pedro Maldonado, pregunta es hacia Marcelino Salazar. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, el fin es el mismo. Ellos utilizan muchas de las cosas que yo utilizaba cuando era pastor como amuletos. ¿Qué crees que usan ellos? Que lo que tú usabas y es contrario a la palabra de Dios. Amuletos, por ejemplo. Te veo que tienes una rosa. ¿Puedes mostrar? Sí. ¿Esta rosa lo usa Marcelino Salazar? Otras cosas. Otras cosas. Sí, otras cosas semejantes, que llévate el pedazo de la corbata del pastor. ¿También la corbata del pastor? A derramar la sal sobre tu casa para que prosperes. Todo eso yo hacía y todo eso también. Por he visto ejemplo, que ellos hacen. explícanos a todos los televidentes. ¿Cómo Bueno. tú, yo quiero que tú lo expliques Ya. como si estuvieras en Pare de Sufrir.
Bueno, se você tem algum problema na sua vida, você vai levar a rosa consagrada. Quando você ponga a rosa na sua casa, o problema que você tem vai entrar na rosa e logo você tem que trazer a rosa na igreja e nós vamos queimar a rosa. E quando a gente queime esta rosa, o seu problema se vai ir de sua vida. Eso le decíamos a la gente. Bueno, yo no he entendido. ¿Podrías decirnos sí, en español? En español significa... Pero ahora hazlo igual en español. En español significa, usted va a llevar esta rosa consagrada. Si usted tiene un problema, la Biblia dice, tomamos textos bíblicos, Sí, en toma. Cantares, acerca de la rosa de Sarón, que representa a Cristo, le decíamos, y el problema, así como Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestros males, dentro de esta rosa que representa a Jesús van a estar sus males y enfermedades. Luego el viernes de liberación usted va a traer esta rosa a la iglesia y nosotros vamos a quemar esta rosa, y cuando quememos esta rosa y usted ponga la ofrenda, el mal que está en su vida también será quemado, se va a ir de su vida. ¿Qué ofrenda tenían que poner? Se le daba un sobre como... ¿Has traído los sobres Sí, también? Sí, traigo varias cositas aquí para demostrar que no me estoy inventando nada, sino que realmente yo he estado ahí. Esto bueno, está viejito. ¿Puede ponchar, más de por 10 favor, la años. cámara? A ver. Está en portugués, para que se den cuenta que he estado en Brasil, que he sido pastor de Brasil. Dice sexta-feira forte, significa viernes fuerte. Aquí lo llaman viernes de liberación. Viernes de liberación. Entonces este sobrecito lo doblamos bonito y venía acompañado pues con la rosa. Con la rosa. ¿Por qué? Porque, o sea, el milagro para nosotros, lo enseñamos, no podía suceder si no caía la ofrenda. Porque la ofrenda, decíamos, representa el sacrificio, ¿no? Y así Dios se mueve por medio de ofrenda. Otras cositas también tengo aquí, si desean. ¿Qué más? Bueno, tengo la ¿Esta rosa lo vendían o lo daban gratis? No, la rosa se daba. Se daba. Claro, se daba. Pero era como un trueque. Era como un trueque. Yo te doy la rosa, pero tú me das... La ¿Y ofrenda. cuánto valía esto? ¿La ofrenda de cuánto debería ser? Depende, llegaba hasta 10, 20, 30, veces más. Esto Ya. es algo que se hacía toda la semana. O sea, entiende, pastor, Pare de Sufrir tiene 2 campañas fuertes que le llaman la campaña de Israel. Inclusive en el mes de diciembre ya entra en la campaña de Israel, ahí está el cartel, inclusive afuera de la iglesia, que le han cambiado el nombre. Y tenían de cada día un diferente propósito que le llamaban. Por ejemplo, lunes empresarial, martes de liberación, miércoles del Espíritu Santo, jueves de la familia, viernes de liberación, Sábado. y sábado casos imposibles, pase por las 70 puertas, por ejemplo. 70 puertas. Sí. ¿Cómo es eso? Explícanos de las 70 puertas. Poníamos 70 puertas y... si puedes- ¿70 puertas ponían? Sí, se mandaban a hacer, claro, con la misma plata del pueblo. Y la gente tenía que pasar puerta por puerta con su sobre. Siempre está ahí acompañado de eso. Una Sí, pregunta. pastor, dígame. El oyente que llamó hace un momento dijo una gran verdad. Que hay cosas que practican en Pare de Sufrir y hay ciertos pastores que ahora lo practican. Por ejemplo, el aceite. ¿Ustedes hacen mucho énfasis o en su tiempo, ahora ya no, porque ya no eres de Pare de Sufrir? Amén. En su tiempo hacían mucho énfasis en el aceite que lo traían De Israel. de Israel, del Monte de los Olivos. ¿Por qué hacían tanto énfasis en el aceite? Sí, porque en sí era más por la gente, porque a la gente le atraía muchas Le atraía. cosas. En realidad, cada cosa que hacíamos nosotros era para despertar el deseo de la gente de creer en lo que nosotros hacíamos y de esa manera puedan dar. Ahora, ¿Pero el aceite lo traían de Israel? aquí quería entrar, ¿no? Ahora, no. ¿O era un aceite cocinero, No. primor, aceite de Era oliva? aceite común, el que compra usted en la tienda, el aceite de cocina o aceite de oliva, pero comprado en una tienda. Bueno, el aceite de oliva cuesta caro. Ujú. El común está 3 soles 50, 4 soles 5. ¿Ese aceite usaban el común o el aceite de oliva, el que cuesta aunque sea caro? No, a veces el de oliva en la iglesia central se da un poco algo mejor y de acuerdo al lugar, ¿no? Si estábamos en una iglesia pequeña, muchas veces usaba también aceite de cocina. ¿no? Ya. Igual como la tierra, ¿no? Decíamos, usted va a recibir la tierra de Israel ¿Y por qué? y no era la tierra de Israel, sino era la tierra del jardín que cogíamos el mismo. ¿Y por qué ponían tanto énfasis?
que el aceite iba a sanar? Porque era algo que la gente en realidad lo utilizamos como un gancho para que la gente llegue a la iglesia. Y la gente llegaba a la iglesia para recibir el aceitito de la unción. O se hacían diferentes propósitos también a veces con aceite. Usted va, tomamos una bandeja, lo llenábamos de aceite, cogíamos un corazón de cartón o una plantilla así como esta, que esta lo usábamos también, y lo ungíamos y decíamos el texto de Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, te será dado. Entonces la gente, ponga esta plantilla en el zapato, ungida con aceite, y donde usted pisa, eso Dios le va a dar a usted. Lo que tú dices, yo he visto últimamente, que muchos usan el aceite. Y no gente de Pare de Sufrir, sino también algunos que en cierta manera se han permeado por esa idea o por esos amuletos y lo hacen a la gente creer que la sanación está en el aceite. Pero la sanación no está en el aceite. Así es. Cuando uno lee Santiago, uno encuentra que no es el aceite el que sana, sino dice, el Señor lo levantará. Y es Jesús. Porque Jesús sanó sin usar aceite. Pero creo que más es, ¿tú crees que la gente es ignorante en la Biblia? Sí, muchísimo. Por eso los engañan, por eso les roban. Por eso los engañan. Uno es la ignorancia y otra cosa es la necesidad. Y nunca falta un lobo rapaz que se aprovecha de esas dos cosas. De la ignorancia de la gente y de su propia necesidad. La gente cuando tiene un familiar enfermo busca urgente la sanidad. Algunos corren a un brujo o terminan en una de esas sectas. Pensando que al recibir o tocar en el manto o recibir el aceitito, poner la rosita, el milagro va a suceder. Jorge, ¿cómo tú has botado ese saco, esa doctrina, todo lo que te ha permeado para poder hablar otra verdad? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, yo digo gracias a Dios ante todo. No ha sido de un día, ¿no? Ha sido un proceso. Lo primero que puse en mi corazón al salir de Pare de Sufrir fue prepararme. Pude hacer mis estudios, gracias a Dios, en el instituto también. Y empezar a reconocer también los errores que había cometido, pedirle perdón a Dios ante todas las cosas. Y ¿Tú has pedido perdón a Dios por qué? por engañar, por robarle las esperanzas a mucha gente. ¿Tú te has considerado un ladrón en algún momento? Eso es lo que hemos sido. Sí me he considerado. Sí te has considerado un ladrón. Que no asaltabas como cualquier ladrón que para por las calles, sino de otra manera. Y más grave todavía que un ladrón. Ya, más grave que un ladrón. Claro, peor que un ladrón te sentías. Peor que un ladrón, peor que un asesino. Porque por último el ladrón no sabe lo que hace. Ellos no conocen a Dios. Nosotros asaltábamos a la gente usando la palabra. O sea, tomábamos de la palabra, tomábamos textos bíblicos fuera de contexto y así engañábamos a la gente. Entonces no me sentía... ¿Y cómo has dejado toda esa doctrina que te habían enseñado, todos esos malos hábitos para tú poder explotar a las personas? ¿Cómo lo has tenido que sacar de tu vida y ahora hablar diferente? Porque ahora ya no hablas de la rosa, ya no eres una persona que extorsiona o saca dinero. ¿Cómo has podido lograr salir? Con la ayuda de Dios, pastor. Yo creo que eso sería imposible uno solo hacerlo. Yo conozco pastores que han salido de Pare de Sufrir y han tratado de volver a levantar iglesias, ¿no? Pero no lo han logrado porque han arrastrado muchas de las cosas, han empezado a repetir. Claro. En mi caso, bueno, yo me preparé, me he humillado a Dios, la verdad. Yo le diría a cualquier persona, no solamente Pare de Sufrir, a cualquier persona que se aparte de una iglesia de esas, que lo que tiene que hacer es humillarse, tirarse al piso y pedirle misericordia a Dios. Y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar. Fue lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Qué haces ahora, Jorge? Bueno, ahora por la gracia del Señor nos desempeñamos en lo que es toda la obra evangelística. Me desenvuelvo bastante como evangelista, también como pastor en una iglesia que tenemos en Trujillo, y trabajamos lo que es internet, también tomamos lo que son los medios de comunicación para predicar la palabra del Señor. Ahora enseñando ya la sana doctrina. Me ayudó escuchar mensajes también de siervos que predican la santidad, la verdad. Eso también me ha ayudado bastante. Bien, Jorge. ¿Tú crees que encontraste la paz
el consuelo, la esperanza, el verdadero camino? Así es, pastor. ¿En quién lo encontraste? En Jesucristo. En Pare de Sufrir, en el Movimiento Mundial Misionero, en la Alianza Cristiana, en la Iglesia Católica, ¿en quién lo encontraste? En Cristo. En Cristo. Claro. Como todos, busqué, no encontré, porque como dice, pedís y no recibís porque pides mal. Busqué por donde no tenía que buscar. Y gracias a Dios, ahora sí puedo decir, encontré. Y mi experiencia, lo que viví en Pare de Sufrir, lo digo delante de Dios, me sirve. Porque todo colabora para el bien de los que aman a Dios. Esa experiencia me sirve para despertar a otros que están caminando por esos pasos, buscando esas cosas, o que están, como usted dijo en ese momento, por ahí también hay movimientos parecidos, que están haciendo la misma cosa que Pare de Sufrir. Entonces, de alguna manera nos sirve para alertar y hablar a los hermanos. Queremos animar, amigo o amiga que usted nos está mirando. Decirle que en ninguna religión usted va a encontrar la solución, como no la encontró Jorge ni yo. La única solución para que usted pueda encontrar la esperanza, si usted está en un momento difícil de crisis familiar, un momento emocional quebrado, o usted o ella, los hijos indiferentes con usted enfermo, en cualquier situación de angustia se encuentra usted, la única esperanza, déjeme decirle, no son las denominaciones ni la iglesia. El único que puede darle hoy día una vida diferente es Jesucristo. Acérquese a Jesucristo y dígale de esta manera: Señor Jesús, tú eres la única solución para mi vida. Por muchos años he buscado en diferentes templos, pero no te he hallado. Hoy día vengo cargado, lleno de lágrimas y de tristeza, de congojas y a veces con una mente fatalista de quererme suicidar. Pero tu palabra quiero que se encarne en mi vida. Perdóname y te recibo como mi Señor Jesucristo. Amén.